Igual viene dando una explicación rápida. ACTA es un acuerdo comercial del cual forma parte México hasta la fecha. Estuvo a lo largo de todas las negociaciones con diferentes países como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda, Australia y otro par de países ahí que se nos están escapando. Pero bueno, lo que pretendía este acuerdo era establecer nuevas medidas que iban a endurecer aún más de lo que ya se encuentra el marco regulatorio de la propiedad intelectual. En específico había un capítulo que tocaba el tema de los derechos de propiedad intelectual del su autor en el ambiente digital. Y obviamente esto afectaba profundamente a los usuarios de Internet y a cualquier usuario de las tecnologías de información. O sea, no nada más Internet, sino cualquiera que tuviera una computadora, que tuviera un disco USB, que tuviera un reproductor de DVDs en su casa. O sea, era muy amplio el espectro que cubría este acuerdo comercial. Y bueno, pues el título justamente habla sobre revelar para revelarse. ¿Por qué? Porque la negociación de este acuerdo se llevó a cabo en absoluta confidencialidad, en absoluta secrecía entre los países miembros, y pues ahí comenzó todo, ¿no? Para que tengamos una idea de cómo se fue desarrollando esto, queríamos hacerles una cronología que va del 23 de octubre de 2007, en el que México se suma a la negociación de este acuerdo comercial, todo lo que hay en el Inter, ¿no? Y el 20 de julio de 2011, que es la fecha en la que el Senado, por tercera vez, y esto es importante decirlo, no es una, sino 3 veces, le ha dicho al Ejecutivo: no firmes ACTA. ACTA es un acuerdo que no beneficia a México y como tal no debes de firmar. Como obviamente hay una independencia, una autonomía de poderes, pues el Ejecutivo al final puede firmar este acuerdo, pero por fortuna el Senado tiene que ratificar este acuerdo para que sea vigente y que tenga fuerza legal en México. El Senado ya dijo que ACTA no va, pero bueno, vamos platicando sobre eso. Entonces, esta cronología dicen que México se suma el 23 de octubre a la negociación. Pero en realidad no había ninguna noticia al respecto. ¿Sí? Justamente dentro del ambiente hermético de confidencialidad en el que se estaba negociando este acuerdo, los países miembros dijeron: no digamos nada, y finalmente su servidor se entera de la existencia de este acuerdo comercial el 8 de marzo de 2008 a través de un correo que me llega en una lista a la que estoy suscrito por el proyecto de Creative Commons. Dentro de esta comunidad que tiene que ver con las licencias, que tiene que ver con la propiedad intelectual, me llega esta noticia diciendo: oigan, se está negociando este acuerdo, por favor, que desesperen los países miembros, ayúdenos primero a que se sepa un poco más de qué se trata, y segunda, a que se pueda pues participar en la negociación como sociedad civil. ¿Por qué? Porque se tenía el temor fundado de que, como en muchas otras negociaciones, quienes participaban era gobierno e industria, ¿no? De alguna manera la industria llevando a cabo mediante cabilderos la negociación para que sus intereses se vieran reflejados en el texto electoral. Entonces, la primera noticia que yo tengo, no sé si tú, Toño, o tú, Isu, tengan una noticia anterior a este momento, o cómo fue que ustedes se enteraron de ACTA. Yo me enteré un poquito después, en mayo, a través de una filtración que hace un agente negociador de Suiza, y que es el primer borrador del ACTA, y cuando lo vi, la verdad es que no lo podía creer. Lo leí, está en inglés el texto, y la verdad es que sí me parece como muy importante que los países y sus agentes estuvieran pensando eso, porque además el texto original de
ese borrador era sumamente restrictivo. En efecto, se visualizaba al propio Estado y a las compañías como policías de Internet. Tenía algunas propuestas como la propuesta de los 3 strikes para desconectar a los usuarios que se presume que estuvieran violando la propiedad intelectual de alguno que respetara su derecho. Y la verdad es que era un borrador como muy policíaco, muy fuerte, que después, para la versión final, vimos que se diluyó muchísimo, y se diluyó por distintas razones que vamos a contar, sobre la movilización de grupos de la sociedad civil y de los ISPs y de mucha gente que se movilizó alrededor del mundo en sus países para que sucediera. Pero en realidad el primer borrador, el que yo leo, que es de 2008, es verdaderamente policíaco, terrible, una pesadilla. Big Brother, en hecho de realidad. No sé cómo te enteraste de que existía ACTA. Fuiste el chismoso, me quedé. Yo platicando contigo, recuerdo mucho cómo me llamaste, me platicaste, oye, está pasando esto, checa que diga, y me hiciste el favor de explicarme. Incluso hubo una explicación que a mí me gustaría compartirles, que me compartió León en ese momento, y que a partir de ahí me dio la luz de entender un poquito en realidad lo que estaba pasando en dos sentidos. El primero es el dilema, el tratado, la parte de Internet y la parte que escandalizó a quien tuvimos oportunidad de leer inicialmente esos documentos que se iban filtrando. Traducido al español, lo que implicaba el documento era que la información que estaba navegando en Internet iba a ser etiquetada, ¿no? Iba a haber alguien que moralmente iba a calificar si ese dato que estaba viajando, sin importar qué fuera, era legal o ilegal de acuerdo al peaje o a la licencia que tuvieras que pagar. Estaban en realidad proponiendo licenciar todo el tránsito que tuviéramos en Internet con una salvedad realmente muy grave. Para yo poder saber que tú estabas enviando una canción por correo electrónico a otra parte o a otro punto de la red y que eso era ilegal, pues yo iba a tener que filtrar todo tu contenido. Y iba a tener entonces que ponerme a disgregar de alguna forma, esto es legal, que está interesante, también es legal. Y en ese momento comenzamos incluso por esa época y molestó a muchos abogados, ya ni sé si son abogados, pero a muchos pseudoexpertos de la propiedad intelectual que nos tachaban de alarmistas y de exagerados y de no entender, ser burdos usuarios que no entendíamos, cuando el ejemplo que yo ponía mucho es el equivalente a que estuviéramos en nuestra casa viendo la tele y entrara un AFI y nos dijera, siga viendo tranquilo nomás, queremos checar si sus chones aquí en su cajón son legales, ¿no? Ah, sí, son legales. Siga viendo su tele tranquilo, buenas noches, con permiso. Sí, están frayoleados, Exactamente. Y a raíz de eso fue que empezamos a tratar de platicar lo más posible. Incluso también tengo muy presente que aquí la Radicon Nerdcore nos hizo favor de invitarnos varias veces desde un principio a comentar de esto, y varios de los escuchas del Nerdcore inicialmente empezaban diciendo ¿qué hacen esos pendejos? Y terminábamos un programa de una interacción muy interesante, porque la gente comenzaba a darse cuenta y decir, ok, pues si esto se aprobara, sí es realmente grave en términos de mi privacidad, en términos de todo, ¿no? Creo que esa época, y hay que decirlo, fue un poco más complicada que después el último año, porque estábamos jugando con una información que, si bien era cierta, pues nadie nos las creía. Entonces primero decían, pues igual y sí, y a la vez no, y la verdad es que te encontrabas con personas que quizás pensabas que tenían un interés en conocer esto, y lo primero que te decían es, ¿y qué tal si no es cierto? Claro, ¿no? Y incluso obstaculizaban que tú difundieras información porque les daba temor que lo que estábamos observando pues no tuviera una externalidad, digamos, real. Sí, que no fuera lo que decíamos que era, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la línea del tiempo conviene
citar justamente la fecha del 4 de mayo. El 4 de mayo es de 2008, es cuando el INPI, aquí me fui al Wayback Machine para ver qué era lo que decía la página del INPI. Porque Internet no olvida. El 4 de mayo de 2008 el INPI publica por primera vez en su página una noticia de que México está entrando, por eso les decía hace rato con el hashtag de dicen, ¿no? Porque aquí dice que el 23 de octubre, sin embargo en realidad el INPI no lo publica hasta el 4 de mayo de 2008, o sea, varios meses después. Y en este comunicado que publicaba el INPI decía, señores, lo publica el 4 de mayo, ¿no? Y nos dice, señores, quien quiera participar puede hacerlo, manden un correo a esta dirección y háganlo por favor a más tardar el 30 de mayo, ¿no? Porque si no, pues ya no tomamos en cuenta sus comentarios. Entonces, bueno, publican el 4 de mayo, que era domingo, para que enviáramos a más tardar el 30 de mayo los comentarios sobre acta, ¿no? Pero, como soy una persona que me dedico a eso, que estoy interesada en el tema, me preocupaba, ya habíamos medio platicado de qué se trataba, estábamos viendo la presentación de Wikileaks, etcétera. Escribo a esta dirección y les digo, oigan, a mí me interesa participar. ¿Dónde puedo conocer el texto para poder opinar al respecto? Y me responde la licenciada Hilda González, encargada de la negociación justamente. Me dice, las consultas son relativas a lo que se anexa en la liga, ya que el texto no será público hasta que sea acordado por todos los países. ¿Sí? Sin embargo, los objetivos principales y los avances de cada reunión se encuentran en la misma liga. Saludos, ¿no? Entonces prácticamente estaban pidiéndole a la ciudadanía que opinara sobre algo que no le daban a conocer, ¿no? O sea, igual yo soy tonto y no entendí el mensaje que estaba en la página del INPI. Escribí y me confirmaron. No eres tonto, ¿verdad? Porque queremos consultar la información, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente la respuesta es así como, gracias por participar, o sea, ¿para qué me pides que opines sobre algo que no me estás dando a conocer? El 23 de mayo de 2008 se da la primera filtración en Wikileaks. Y entonces entramos en la dinámica que decía Toño. Conocemos el texto, nos alarmamos y decimos, oigan, esto no puede ser. O sea, si verdaderamente lo que está en estos documentos se hace realidad, estamos entrando a una época de guerra. Y aquí es donde empieza a haber especulaciones, empieza a circular un poco más de información. Y el 23 de agosto de 2008 me llega un correo de ISOC, ¿no? En donde justamente decían, oigan, están solicitando apoyo para armar grupos de ciudadanos que empiecen a participar, ¿no? Y aquí creo que es un poquito lo que decías tú, ¿no, Toño? De repente algunos grupos que hoy están totalmente cargados hacia que no se haga acta y que abiertamente manifiestan su rechazo, en ese momento, no sé si a lo mejor como por cautela o por desconocimiento de la organización, pero yo recuerdo muy claramente haber platicado en algún momento con Alejandro Pizarro que me decía, hay que ser prudentes, no hay que especular, hay que esperar a que se dé la revelación de el documento oficial. No podemos estar hablando sobre un documento que es una filtración y que en todo caso constituye una especulación, ¿no? Incluso por ahí se armó, me acuerdo, alguna carta solicitando la renuncia del entonces director del INPI, etcétera. ¿Y qué te decía, Alejandro? Sí, la verdad es que debemos decir que además en esa época Wikileaks no estaba de moda como está ahorita después de los cambios diplomáticos. Claro. Y la verdad es que era demasiado hipster Wikileaks en esa época. Como para ser tomado en serio. Nosotros lo tomábamos en serio porque conocemos el funcionamiento de Wikileaks y sabemos que por ahí realmente llegaba información que era oficial y era confidencial. Es decir, el tema de los cables del 2010 que fue tan escandaloso, bueno, pues era porque era demasiado escandaloso, pero Wikileaks llevaba 2 años y un poco más, 3, filtrando documentos oficiales de gobierno bastante escabrosos. El caso de Kenia es muy específico sobre la guerra,
el tema este de acta pasó un poco desapercibido, pero uno que estaba registrado te mandaban las noticias, ay, filtramos 20 documentos en esas. Entonces, la verdad es que nosotros sí creíamos que era verdadero y era además legal, y además la filtración en efecto venía de un gobierno. Entonces, le dábamos todo el crédito, pero todos los demás no. Entonces, como dice León, a mí nos tocó, eso es la que vendrá después, pero en el 2010 openacta.org organizamos una carta para el presidente Felipe Calderón desde la ciudadanía, firmada más o menos como por 1.400 ciudadanos, y se la mandamos a su oficina, y lo que le solicitábamos eran distintas cosas. Le explicábamos por qué acta no debía firmarse desde nuestro punto de vista, desde luego, y además exigíamos la renuncia o la destitución de Jorge Amigo, porque como director del INPI, que era quien estaba llevando las negociaciones, porque lo identificábamos como un actor que no permitía el diálogo, que después se dio ya en el Senado de la República, pero que lo identificábamos como una persona que entorpecía el diálogo que nosotros queríamos establecer de manera respetuosa entre las instituciones y los ciudadanos. Entonces, en efecto, la gente estaba que estaba Alejandro Pizarro decía, no se metan, porque qué cosa tan terrible es pedir la renuncia de un funcionario, ¿sí, no? Así como incluso él nos firmó la carta. Entonces, pues sí, en toda esta época realmente encontramos más obstáculos que apoyo en poder sumar a la causa, que la verdad es que después, ahora que lo vemos con el tiempo, después, a pesar de esa desorganización tan articulada, lo hicimos muy bien, sumamos a mucha banda, pero en ese particular momento, que en 2008, finales de 2008, pues éramos los motivos, ¿no? ¿Cómo viviste esa etapa? Frustrado por entender que lo que se estaba intentando en el momento era tan escandaloso, y que es como de película esa parte, ¿no? De así va a explotar y todo el mundo va a vivir con en ese sentido. De nuevo, a mí me gustaría insistir un poquito. Lo que estaba en juego es un dilema muy particular. Las varias industrias que han ido perdiendo competitividad porque las nuevas tecnologías las están matando, lo cual yo sostengo que es absolutamente falso. Hablo de la industria del entretenimiento, particularmente de la música, del cine, que acusan que, causado por los downloads que hacemos y de MP3 y de torrents, ciertos artistas, y South Park lo grafica muy bien, ya no pueden comprarse una tercera o cuarta alberca y un 10º o 15º Ferrari, y es infame, pobrecitos, ¿no? Cuando en realidad lo que hoy vivimos y que aquí en Campus Party estamos viendo todo el tiempo y lo saboreas todo el tiempo, pues es justamente eso, innovación, ideas que sobre una plataforma tecnológica que es abierta y que se nutre de lo que los demás opinamos y crece con ellos. Las otras industrias que están muy, en realidad moribundas, dicen, no, a mí sígueme pagando en el viejo esquema, que es absurdo y que vamos a detallar un poquito más adelante. El punto aquí es, y que me había explicado León y se me hace maravillosa tu explicación por Clara, es el siguiente. Cuando en la vida real yo le digo a la Kuzazuli, te regalo mi termo, y ella lo acepta, cuando el termo deja de estar en mis manos, el acto de habérselo entregado ya a mí me dejó sin esa unidad, sin este termo en particular. Pero sucede igual cuando se lo presto, o cuando se lo rento, o cuando cualquier acto que yo haga con un objeto físico implica que yo me deshaga de él y se lo entregue a alguien más. Y en ese sentido está muy padre cuando compramos productos materiales, ¿no? Compro 3, ¿cuánto es por cada uno? De a 10, 30 pesos, perfecto. Cuando nace o llega el rollo de las economías digitales, porque un archivo, cuando yo lo duplico, pues el archivo conserva sus características exactas, yo se lo paso a ella, pero yo me quedo con el mismo archivo, con la misma calidad. Y eso a la nueva industria, a las industrias viejas,
les cuesta trabajo entender que no es que se denigre el valor de ese file, pero no puede costar lo mismo en la medida en la que yo puedo hacer copias infinitas de dicho file y seguir conservándolo también, ¿no? Entonces, yo ya no me quedé sin bicicleta. Ese es como un poquito el punto. Y ACTA y el tratado, lo que estaba tratando, o lo que trata de legislar, es una interpretación diabólica de la copia. Porque entonces, como en línea, para que yo pueda regalar o prestar o vender un archivo, tengo que hacer una copia, o sea, el acto de comunicar un dato a otro vía internet implica la copia del mismo. No digas copia. Sí, exacto, ¿no? Es un absurdo, pero te tengo que dar esta copia y yo me quedo con este mismo archivo. No lo quieren, lo están interpretando como ilegal y están casándolo con el concepto de copia también malévola y estúpidamente con el concepto de piratería, que además la expresión de piratería está perfectamente mal aplicada al contexto en el que nos están queriendo hacer creer que los usuarios, al compartir files, somos delincuentes. No sé un poquito ese resumen de eso que yo entendí en ese momento y que entonces provocó entre los usuarios naturales de la adicción a Twitter más el insomnio ya provocado por estar al respecto. Tiene que ver un poquito con el tema de escasez desde el punto de vista económico, ¿no? En el mundo físico, pues, evidentemente es el recurso agotable, pero son escasos. Exacto, siempre hay escasez. En el mundo digital no, en el mundo digital tienes un archivo y eso te sirve para satisfacer la demanda de todo tu auditorio. Ese modelo tendría que ser distinto, efectivamente. Porque no le vendo todas mis naranjas porque tengo que vivirlos de comer. Exactamente, ¿no? Luego, dentro de este asunto de las listas de correos de una institución, otra, etcétera, dentro del SOP justamente, insisto, como que no se sabía para dónde jalar, si para este lado, para el otro, se analizaba, se decía que había que ser prudentes, y bueno, dentro de las diferentes propuestas que se hicieron al seno de esta lista, se dijo, bueno, ¿por qué no vamos conformando, o alguien va conformando, porque también ahí hay que reconocer que pues no... O sea, sí tocaban el tema, pero tampoco decían yo levanto la mano y yo lo hago, ¿no? Entonces, se dice, bueno, ¿por qué no, quien ya levantó la mano, en este caso tú, ¿no? ¿Por qué no montas un blog en donde se pueda tener una fuente en la que se consulte, que se pueda regresar, que se difunda, de qué se trata, etcétera? Y bueno, pues este momento llega el 25 de agosto de 2008, en el que se sube este sitio que se llamó originalmente, bueno, se sigue llamando openacta.org, ¿no? Yo hago que lo subo y escribo un par de posts explicándole a la gente, empiezo a subir un poco de noticias, pero bueno, entre que la información era muy escasa y también mi actividad de trabajo, académica, etcétera, pues yo ya no me podía ocupar del sitio. Y entonces aquí surge este gran personaje luchador en contra de ACTA, que es Geraldine Juárez, y que me dice, oye, si tú no puedes, yo entro y yo me dedico a alimentar el sitio y a poner documentos, etcétera, dame chance. Le dije, pues adelante, ¿no? Ahora sí que entre más gente se sume, entre más gente participe, mejor para el movimiento y los objetivos, ¿no? Y bueno, pues este es así como el rediseño, ya al final, como quedó, ya cambió de Open Acta a Stop Acta, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de esto pues hubo muchas discusiones, muchas confrontaciones y varios foros en los que comparecimos y explicábamos y advertíamos sobre el riesgo que se corría en caso de aprobarse un tratado como este. Antes de que continúes ahí nada más muy rápido, me gustaría contar que el sitio openacta.org hoy es uno de los recursos en línea más importantes a nivel mundial sobre el seguimiento puntual y de documentos alrededor de ACTA. Y la gran polémica en mi caso nació porque tengo muy presente a mi señora madre, por supuesto, diciéndome, y a lo mejor a algunos de ustedes les habrá pasado lo mismo, mijito, el mundo está mal y tú estás bien. Con esta cara. Y con ACTA estaba pasando esto. En todo el mundo había reacciones del mismo estilo de nosotros, de decir, oigan, esto es inaudito, ¿no? Y sin embargo todos los gobiernos seguían negociando en modo muy, no estamos queriéndole hacer el bien a todos. Y eso creo que fue lo que empezó a encender más todavía la participación atinadísima de Geraldine, de Cindy, porque logró convertir este sitio
Así es. Sí, era una referencia a nivel mundial respecto a la información de ACTA en español. Porque hay otros sitios que son muy relevantes con el español. Yo creo que Open Acta sí es más citado, ¿no? Sí, la verdad es que cuando Geraldine toma el sitio y que la verdad lo hizo de manera extraordinaria, pues de manera conjunta, digamos, ellos trabajamos un poco el sitio y en Twitter @StopActa Now, que antes era Open Acta, y fue derivando así. La verdad es que al principio era Open Acta porque no conocíamos exactamente, de ahí nació, y entonces la protesta era Open Acta, queremos conocer el acuerdo y queremos que lo abran para poder entender que para que el mundo nos entienda, los loquitos, de que lo que estamos diciendo no es una mentira, o sea, que realmente lo están negociando y que realmente está ahí. Porque me gustaría que explicaras un poquito por qué sí, en el inicio de negociaciones internacionales, sí hay un tiempo de secrecía. Entonces me gustaría que platicaras un poquito esto, porque después creo que se adhesiones, hay una diferencia súper sensible, ¿no? Típicamente nos reunimos antes de firmar un acuerdo internacional y decimos, bueno, yo tengo estas canicas, pero de estas 10 canicas, estas 3 canicas no las puedo tocar porque los senadores, el Congreso, el presidente, mi constitución, muy pero las otras 7 sí va. Ese periodo en el que dicen, bueno, ok, de las canicas tuyas y las mías, estas son las coincidentes y sobre estas podemos trabajar el documento porque lo demás ni saldría. Ok, nos arrancamos y entonces se abren las negociaciones para que ya los interesados bajo un set un poco más definido puedan concursar, ¿no? Sí, eso, digamos, en cuanto a la configuración de políticas públicas internacionales, pues la verdad es que es un caso bastante atípico, porque un tratado tan natural eso tendría que discutir y dirimir y debatir en una organización internacional típicamente transparente, que generalmente dependen de la Organización de las Naciones Unidas, como es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, bueno, ¿por qué no se está negociando ahí? Qué raro, ¿no? ¿Por qué se está negociando así? Digamos, esa parte, como dice Emilio, quizás es normal en algún punto de cualquier tratado internacional, pero después pasa al ámbito público, donde son sujetos de transparencia, escrutinio público, de rendición de cuentas, y los países, digamos, debaten y acuerdan de una manera ordenada con los conceptos que conocemos, que son los modelos de la ONU, y fin. En este caso no sucedió así y no sucedía, y una vez que conocimos las filtraciones, que conocimos varias, lo que decíamos es, oigan, lo estamos viendo, pues no se dan cuenta que hay internet y que hay Wikileaks, que estoy leyendo lo que ustedes están negociando en secreto. Y entonces lo que sucedía es que en distintos países, en México hay 2 peticiones al IFAI al respecto de ciudadanos, y digamos en otros países hay cuestiones similares. ¿Y qué pasaba? Que contestaban con unas cosas demasiado fuertes. En Estados Unidos y en México también contestaban con que eran temas que tocaban la seguridad nacional y eran tan peligrosos. Dice, yo no sé cómo una descarga pueda seguir atomando contra la financia del narco. Claro, financia del narco, no sé. Me pareció una cosa muy rara, pero eso ocurrió en todos los países, y entonces, digamos, todo el lenguaje alrededor de ACTA estaba cubierto por eso, que era un peligro y que solo los países podían tener acceso a eso, y que es una cosa muy fuerte. Entonces, por eso la primera petición era Open Acta, y una vez que la conocimos, más bien dijimos, no, esto ACTA. Pero ya, cuando ya no nos creían loquitos y nos decían, ay, pues fíjate que tenemos que para allá vamos con la cronología, ¿no? Dentro de los diferentes foros en los que tuvimos oportunidad de estar, hubo uno en el que fue así como la puerta, ¿no? El Warp Zone de Mario Bros. Nos encontramos con el senador Castellón Fonseca, le expusimos la preocupación, le dijimos al senador, esto va a venir a parar finalmente al Senado. ¿Por qué? Porque el Senado, por facultad constitucional, es el responsable de aprobar o de echar para atrás cosas. Con ustedes, apoyando que no pase este tratado, podemos lograr algo.
pero para eso obviamente hay que pasar por todo el proceso de conocer, etcétera. Le explicamos todo el choro que ya les platicamos. Y bueno, pues el senador dijo, ok, me parece muy bien, empezamos a trabajar con esta información de la filtración y llamémosle al INPI para que nos diga qué es lo que está haciendo, o sea, que no estemos trabajando con un documento que sea una filtración, sino que el INPI venga y nos diga de su ronco pecho de qué se trata, ¿no? Y bueno, pues se convoca al INPI y la respuesta fue nada, ¿no? En aquel momento la respuesta fue ¿no? Nada, por parte del INPI nada. Después, el 19 de enero de 2010, ya estamos brincándonos, empezamos en 2008, ¿no? Pasamos a 2009, o sea, todavía hay un gran periodo, no de inactividad, sino como de oscurantismo, en el que no fluía información, si tocabas puertas no se abrían, ¿no? Además, las rondas de negociaciones de tratados se llevaban a cabo más o menos entre cada 3 y 4 meses. Entonces, como el año 2009 fueron estas rondas encerradas en los hoteles, que no sabíamos nada, solo si salía alguna filtración por Wikileaks, y no fue hasta el 2010, que ahorita más adelante, que los países negociantes acuerdan exhibir ya una versión oficial del tratado. Pero en 2009, en efecto, pues parece un periodo de perdido, y no porque estuviera perdido, sino porque había poca información o casi nula, y la única que recibíamos era a través de estas filtraciones, que eran más o menos cada y que teníamos muy poca gente que nos escuchaba en realidad, ¿no? Entre ellos el senador Castellón, o sea, así fue, yo creo que el primero que nos habló. Y eso realmente hay que reconocerlo, porque llegar con un senador de la República, con un tema que nosotros no acabamos de procesar, y que él no entendía, con un documento que para él no era oficial, digamos, él en su investigador institucional, y que haya apostado por decir, vamos a escucharlo, no, vamos a ver de qué se trata realmente, y vamos a ejecutar todos los mecanismos institucionales posibles para que eso suceda. La verdad es que es de reconocerse, porque creyó en nosotros a pesar de todo lo que se decía en el back channel, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que dada la reputación de todos nuestros queridos políticos mexicanos, encontrarte a un senador con estas características y con esta apuesta muy clara a los ciudadanos, pues la verdad es que da gusto, y ojalá que muchos otros siguieran su ejemplo, ¿no? Ahora, para seguir con la cronología, justamente el 19 de enero de 2010, el senador Castellón, después del cri-cri de INPI, dijo, bueno, ok, si a mí como persona, que a pesar de ser senador no me pelan, pues bueno, hagamos un punto de acuerdo en el que se cite a comparecencia a el secretario de Economía y al director del INPI para que vengan y nos expliquen en el Senado qué es lo que están negociando y por qué nos conviene entrarle a este tratado. Ellos dos, junto con la PGR, son los negociantes de México, y el Instituto Nacional del Instituto Nacional del Derecho, todos son los negociantes de México del ACT. Obviamente esta comparecencia se da después, ahorita la vamos a revisar, y en el inter de este punto de acuerdo y la que se lleva a cabo la comparecencia, el 20 de enero convocan a una consulta pública. Lo pongo entre comillas, ¿por qué? ¿Pública? ¿Pública? Ok, ¿cómo no? Nada más tienes que registrarte y firmar un acuerdo de confidencialidad. Pues digo, la verdad es que si es público y te tengo que firmar un acuerdo de confidencialidad, por definición, deja de ser. Alejandro Pizarro, ¿no? Diciéndonos, estoy viendo que se quite el NDA, estoy pidiéndole a Jorge Amigo, ya hablé con él directamente, ¿no? Bueno, al final creo que sí se hizo gran razón a la gente del INPI y dijeron, bueno, ok, ya pueden pasar, ya no va a ser necesario un acuerdo de confidencialidad, pero al que tuitee lo saco, ¿te acuerdas? Pero además hay que decir, Si van a poner a tuitear, lo sacan. bueno, sacaron a Geraldine, pero hay que decir que también nos pusimos muy cómodos. Yo le puse, o sea, es más, yo cuando entré lo que quería era un acuerdo de confidencialidad. Yo lo que decía es, ahora lo quitaron,
de una manera que no conozco, es decir, por teléfono. Yo no sé cómo lo hicieron para que no existiera el acuerdo de confidencialidad. Y lo que yo dije, ahora sin acuerdo de confidencialidad nos van a enseñar lo mismo que nos hubieran enseñado si nos hubiéramos firmado. Y entonces yo quiero, ahora sí lo quiero, porque quiero conocer. Entonces hasta se enojaron, ¿verdad? Se pusieron muy mal, la verdad. Hay dos aspectos bien relevantes. Uno, la salida de Geraldine de la sala. En realidad fue lamentable, ¿no? Porque yo creo que sí vale la pena recordar. Sí, claro. Una cantidad importante de señores de traje, literalmente mentándole la madre, diciéndole, sácate de aquí, tu manera, perro, o sea, con esas palabras, ¿no? Gente que, bueno, pues de alguna manera decían ser presente, ¿no? Bueno, entre ellos estaba, porque era de los que estaba gritando más estudiosamente y más ofensivos, estaban atrás de nosotros junto al señor Manzanero y Cantoral, estaba el que era el presidente de la asociación de escultores. No, era el presidente de la sociedad de artistas plásticos. Artistas plásticos. Y cuando supieron que habíamos varios ciudadanos. No era Sebastián, otro señor. No lo ubico el nombre. Pero aquí lo comento para que vean lo grave de quienes estaban apoyando toda esta iniciativa, ¿no? Atrás de nosotros, cuando supieron que habíamos un grupo de ciudadanos, porque así nos registramos, como ciudadanos, dijeron, ¿y estos pendejos que hacen aquí? ¿Qué chingados tienen que hacer aquí ellos si ellos no tienen derechos? ¿Cómo llamamos ciudadanos a una consulta pública? Perfecto. Yo recuerdo muy bien lo que dijo el señor de la zona. Y dijo, señores del INPI, no tenemos ningún inconveniente, porque dentro de la plática que teníamos con ellos, después de que nos sapearon, nos abucharon, etcétera, se llegó a la conclusión de que la reunión era un epic fail, ¿no? Y que no nos íbamos a poder poner de acuerdo de ninguna manera, y entonces íbamos a agendar una serie de pláticas de grupos de trabajo exacto, por capítulos, en los que se incluyera a miembros de todos los interesados para poder desmenuzar y analizar el acta y en función de eso formular conclusiones y argumentos. Entonces, ¿creen que eso sucedió? Ok, respuesta correcta. Una pluma de Firefox. Eso es todo. Un ojo medio. Obviamente no se llevó a cabo esto, pero recuerdo perfecto las palabras del señor de la SOMAP diciendo, señores del INPI, nosotros encantados de colaborar en estos meses de trabajo, les agradecemos la voluntad, y dijo, nada más tengo una pregunta. Estos señores que están aquí, ¿para qué los invitan? ¿Están arriesgando dinero? ¿Están arriesgando algo? ¿Si se firma este tratado? Entonces, por favor, yo pido que a estos señores no se les invite. Tenemos de seriedad, obviamente la carcajada de los que estábamos hasta adelante con los ciudadanos fue unánime, así de y bueno, pues ahí quedó esa reunión, ¿no? Quedó para la posteridad, quedó con la promesa no cumplida de llevar a cabo reuniones de trabajo y lo seguimos esperando. Sí, que son los squinkles estos que llenan sus iPods de canciones robadas. Dijeron, de nosotros. Sí, ¿no? Y bueno, después de esta reunión, ahora sí vino la comparecencia del director del INPI, ¿no? Y ahí está documentado, están los videos, ¿no? Y me acuerdo que cuando a él le preguntaron de qué trataba el acta, algún diputado por ahí, porque incluso fue una comisión mixta hasta la que comparecieron, fue del Senado y fue de la Cámara de Diputados. En algún momento un diputado le hizo, oiga, señor Jorge Amigo, pues usted dígame, si está consciente de que hay gente que está en contra de que México forme parte de este tratado, etc. Dijo, sí, son unos cuantos loquitos que andan por ahí, unos tuiteros, ¿no? Así nos decían, tuiteros, que creen que les vamos a dejar sin internet, ¿no? Eso fue lo que dijo, ¿no? Y tú como lo viste, eso fue, híjole, nada, cuidado. Ahora sí que, para el detalle, en esa comparecencia, además, que también era de la Comisión de Comercio, se preguntaba acerca de, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Perú, que tampoco pasó, y del acta, que tampoco pasó, y no sé, creo que alguien no estaba haciendo bien su trabajo, no sé, y ya no está Jorge Amigo, por cierto,
y la verdad es que fue una comparecencia pues bastante lamentable por todos los temas. La verdad es que viendo las conversaciones del secretario de Economía y de Jorge Amigo acerca de los tratados de libre comercio con Colombia y con Perú y sobre el caso de ACTA, híjole, veías a los funcionarios públicos, la verdad es que creo que no nos merecemos. Y después de esto, ya de la comparecencia de aquella, de aquel Monday que se organizó en la Secretaría de Economía, el 21 de abril de 2010, finalmente se abre ACTA, ¿no? Nos dicen, señores, ok, ya entendimos, y bueno, obviamente aquí es importante resaltar que no nos dijeron a nosotros los mexicanos, le dijeron a todo el mundo, y que tampoco fue consecuencia nada más de los mexicanos. O sea, hubo una protesta generalizada en los diferentes países que formaban parte de la negociación pidiendo que se revelara este texto. Había grupos muy activos como la Quadrature en Francia, ¿no? Sí. Que también se iban y se paraban en las rondas de negociaciones de la Unión Europea y literalmente les mentaban a madre a los negociadores, ¿no? Aquí en México teníamos gente que cuando fue la ronda de negociaciones en Guadalajara se fue a meter al hotel en donde estaba la negociación. Fue el Negro Soto, ¿no? Fue Conrado Romo. Conrado Romo, claro. Y la verdad es que en efecto cuando pasa eso, que fue después de la ronda de negociación, que Conrado es el mismo que le dijeron que era un estúpido para que saliera, ¿no? Correcto, pena, y justo por el mismo tema. Pero sí, cuando se abre, que fue después de la ronda de negociaciones de Nueva Zelanda, que todos los países se acuerdan, ya ahora sí, digamos, hacer pública esa versión, que era una versión preliminar del acuerdo. La verdad es que sí fue, como bien lo dice León, por toda esta actividad alrededor del mundo que de alguna manera estábamos conectados y a la vez no, porque cada uno tenía su mecanismo para poder protestar. Digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, como en Estados Unidos no forma parte de una cosa que se llama la Convención de Viena, donde todos los congresos tienen que aprobar los acuerdos del Ejecutivo, para Estados Unidos ACTA no tiene que pasar por el Congreso. Entonces, digamos, las protestas eran distintas a nosotros, porque entonces las organizaciones de la sociedad civil, muy organizadas como el Electronic Frontier Foundation, lo que hacían era estarse documentando todo el tiempo con la oficina de tratados de la Casa Blanca, y la verdad es que ganaban y se iban a la corte, o sea, peleaban de una manera distinta. En Francia la Quadrature, pero también en Europa en general, pues tenían el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que era el Parlamento Europeo quien diputado pirata, ¿no? Ahí hay diputados piratas que estaban en contra de ACTA, y luego, digamos, en Japón no se tocaba el tema, en Suiza nadie lo pelaba, no menos. En Marruecos y Jordania creo que no se enteraron todavía que están negociando ACTA. Y misteriosamente los países BRIC, es decir, Brasil, Rusia, India y China, no estaban incluidos y además en la negociación. ¿Por qué? Porque evidentemente eran países que iban a estar en contra. Entonces, no, si esos te van a armar desmadre, no los contemos, ¿no? O sea, Brasil, Rusia, India y China, mejor me los meto en la negociación. Mejor métete a México, que siempre te haces en segunda, ¿no? Métete a países chiquitos que igual les puedes vender los espejitos como en cualquier otra ocasión, ¿no? Además sí fue cierto, después nos enteramos por otro cable Wikileaks que en efecto México ahí va de borrego con el ACTA por hacer lo que a Estados Unidos. Y hay un detalle que se me pasó a comentar de la reunión esta pública, entre comillas, ¿no? Recuerdo perfectamente que nunca nos enseñaron el texto, nos enseñaron nada más un extracto ahí de Word del capítulo que tenía que ver con la implementación de medidas penales, ¿no? Para las medidas penales, y fue todo lo que nos dejaron ver, así como muy rápido en el Word, pero fue tan rápido porque se armó un gran desmadre que no pudimos ver nada. Y recuerdo que los funcionarios que estaban con nosotros en esa reunión, ahí sí no quiero decir quién fue concretamente porque no lo recuerdo, pero recuerdo muy bien que nos dijeron: lo que ustedes están viendo en Wikileaks es falso. Nada de lo que viene en el documento de Wikileaks viene en el texto que nosotros tenemos de ACTA. Entonces, ni se vuelvan locos ni sean alarmistas. Lo que ustedes están viendo en Wikileaks es pura ilusión, ¿no? ¿Y qué creen? Cuando se revela el documento, mera coincidencia, era exactamente igual que los cables de Wikileaks, ¿no? Entonces,
dónde estaba la transparencia de los ciudadanos. Ya que se revela, desde el punto de vista de velar, no de revelar, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado comienza a organizar varias reuniones de trabajo. Ahí empieza justamente ya a llamar a actores de todos los sectores, porque aquí hay algo que es bien importante. De repente nosotros en el rollo de protestar, etcétera, decíamos escuchar a los ciudadanos, etcétera, ¿no? Y lo cierto es que también el sector que está a favor de ACTA son ciudadanos. Entonces, aquí, cuando hablo de trabajo ciudadano, me refiero a la colaboración de todos los sectores involucrados. Y bueno, pues esas reuniones también eran bacanales, o sea, verdaderamente se armaban madrazos ahí, o sea, yo me acuerdo de gritos y madrazos literal, ¿no? Me acuerdo perfectamente en alguna ocasión, en un tema relacionado con lo mismo, pero que no tenía que ver con esta agenda de reuniones de trabajo. Recuerdo una reunión en la que acudimos a la Cámara de Diputados para tratar de frenar exactamente el camcording, el canon digital en México y la ley de 3 strikes en México, ¿no? Queríamos frenar esas tres cosas. Estuvimos con el diputado Armando Báez, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Y ahí estaba también Roberto Cantoral, y estaban gente de la MPA, que te acuerdas que chulada en esa reunión. La gente de la MPA pidió al INDI que por qué no utilizar ACTA como un instrumento para bajar de internet sitios tan nocivos como Wikileaks, ¿no? O sea, justamente nosotros le estamos diciendo al INPI, oye, no queremos que apruebes ACTA porque puede servir como herramienta para censura. Correcto. Y este señor le pone una cerveza al pastel y dice, oigan, ¿por qué no aprovechamos? Qué buena idea, fíjense nada más, ¿sí? Se me prendió el foco, INPI. ¿Por qué no utilizas el ACTA para bajar sitios como Wikileaks? Si te están quemando y te están balconeando, por favor. Y como el de Wikileaks y como el de Emilio Saldaña, ¿no? Que habla mal del gobierno y ya descubrimos que usa una imagen que es pirata porque estaba en otro lado y entonces vamos a cerrar el sitio por piratón, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo es utilizarlo como un instrumento de censura. Algo muy relevante aquí es que ya para estas reuniones y con estos acercamientos ya se había empezado a dar, hablándolo en temporadas de series de televisión, digamos que esto es la parte del final, super gran finale del Season 1 y estamos iniciando el Season 2 con el moco. Va a estar buenísima la serie porque la primera cosa que les empezó a sorprender mucho y que les empezó a dar como reveses muy interesantes en las reuniones era que había una coordinación no liderada por nadie entre usuarios bien informados a nivel internacional y a nivel nacional por un lado, y por el otro había una discusión bien hilada, bien documentada, con discusiones coherentes y en realidad pues proponiendo en realidad y exponiendo los defectos técnicos. Aprovechábamos mucho el lado de decir, nosotros somos una comunidad binaria, ¿no? Cuando desarrollamos, lo decíamos estos días también aquí mismo, cuando desarrollamos un sistema, la distancia que hay entre funcionó o no funcionó, no tiene áreas de oportunidad, ¿no? O sea, jala o no jala. Entonces, en ese sentido, estábamos dando argumentos y presentando discusiones técnicamente soportadas, versus la gran y espantosa sorpresa de darte cuenta que quien estaba a la cabeza, por ejemplo, del INPI, encargado del registro de nuevas marcas, de la innovación en México en ese sentido, estaba cumpliendo 15 años a cargo de la institución, totalmente aquilosado, totalmente encostrado en su super cocún, ¿no? Era un absurdo en muchos sentidos, ¿no? Es el INPI, tiene 15 años, o sea, sufragio efectivo, no reelección. Era como muy absurdo porque no había ya entonces forma de innovar si no fuera pasando por el superdominio que esta hombre ya tenía en el INPI. Muy absurdo, pero aquí lo que quiero, pues, al punto que quiero llegar, gracias cerebro, es, nos estábamos dando cuenta que gente que creía ser muy experta en la propiedad intelectual y en el derecho de autor, al momento de tomarla el OVNI y ponerla en el contexto del ambiente digital o del ámbito digital, estaban como perro en periférico. No entendían ni para dónde, y lo que querían era reconstruir, o lo que quieren es reconstruir en el ámbito digital las mismas reglas que evidentemente no sirven en nuestra cuestión en línea, ¿no?
Claro, por la pura naturaleza de corrupción de la red, etcétera, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, dentro de estas reuniones de trabajo participaron también varios legisladores, entre ellos el senador Carlos Sotelo. Después de varias rondas de trabajo, de analizar, de ir, venir, explicar, de sentarnos con cada uno de los legisladores, los diferentes grupos, ¿no? Porque así como entrábamos nosotros y decíamos, no, acta, no debe de pasar por Entraban otros y entraban nosotros y decían, no, nos estamos muriendo de hambre, vean nada más cómo estamos de pobres los Y autores. estos ¿no? usuarios de ladrones bajando en el Sí, entonces, así como entraba un grupo, entraba el otro y después entraban los cabilderos y luego nos llamaban por teléfono, oye, queremos platicar con ustedes, y a ver, siéntense acá, y te llevaban y te traían y te decían, oye, por favor, no sé qué. O sea, era todo un movimiento de gente, de recursos, de opiniones, de ir y venir, entrar y salir de oficinas, que bueno, pues era muy intensa la actividad. Entonces Carlos Sotelo dice, a ver, señores, entre que son peras o manzanas, impulsemos otro punto de acuerdo, ¿no? O sea, ya, segundo punto de acuerdo. El primero fue, señor del INPI, señor de Secretaría de Economía, siéntate a explicarnos de qué se trata, ¿no? Y entonces les fue y les dijo que éramos unos bloqueos. Segundo punto de acuerdo, suspende las negociaciones de AMSA, ¿no? Y conforma un grupo de trabajo para analizar los probables beneficios y los probables perjuicios que representa para México suscribir o dejar de suscribir este acuerdo comercial. Primera mención a nivel internacional de México, dando un ejemplo de, cabrón, México está diciendo que a lo mejor no, y el Congreso está diciendo, oye, a ver, no me gusta mucho la idea, cosa que se dio una mecha muy interesante. Claro, y es importante el contexto internacional, ¿no? A la par, en el Parlamento Europeo estaban empezando también a cuestionar si ACTA iba o no iba. Incluso hubo por ahí un comisionado que se aventó la puntada de decir, su nombre es Luc Devin, y hay que decirlo públicamente, Luc Devin, hizo el comentario de que no importaba este punto de acuerdo que había aprobado el Senado mexicano, que con acuerdo o sin acuerdo México iba a firmar ACTA, ¿no? Y bueno, pues hoy señor Luc Devin la pone Sí, exactamente. Así entramos a la tercera temporada de esta Así serie. entramos a la tercera temporada de la serie. No podríamos iniciar la tercera temporada con el Twitter de Luc Devin y un saludo de todos. Eso estaría muy bueno, ¿eh? Déjame buscar, señor, y se los comparto en esta noche. Bueno, el caso es que se conforma este grupo de trabajo, se suspenden las negociaciones, que de alguna forma recuerdo que la gente del INPI decía, chavos, no se martiricen, las negociaciones ya terminaron, ya no hay nada que suspender. Y en efecto ya habían terminado. Y en efecto ya habían terminado. Terminaron en octubre y el texto final sale en diciembre. Pues en octubre de 2010 fue la última ronda formal y la versión pública y final del acuerdo salió en diciembre con dos footnotes ahí que tenían que negociar Europa y Estados Unidos, pero bueno, ya estaba prácticamente negociado. Pues decían, hay ese punto de acuerdo que pues yo terminé de negociar, ¿qué voy a suspender? Ni lo tomo. Sí, hasta lo tomaban como de burla, ¿no? Así como de too late para su punto de acuerdo, ¿no? Demasiado tarde, chavos, llegaron tarde a la mesa, nosotros ya terminamos de negociar y lo que sigue es que revisemos 2-3 puntos y que se firme, ¿no? Lo que no contaban era con el grupo de trabajo. El grupo de trabajo dice, vamos a organizar una agenda de mesas de trabajo, que esta sí se cumplió, a diferencia de la que prometió el INPI, que nunca llegó. Esta sí se cumplió, se estableció una agenda muy puntual en la que se llevaron a cabo 8 sesiones. 8 sesiones que comenzaron con la comparecencia de la sociedad civil, incluidos autores, incluidos señores de la industria, etcétera, ¿no? Después hubo una ronda con expertos en propiedad intelectual, después hubo una ronda con académicos, después hubo una ronda con funcionarios del gobierno federal, luego hubo otra ronda con industria, exactamente, con industria de telecomunicaciones, luego hubo otra ronda con sociedad civil nuevamente, porque en la primera sesión hubo algo muy valioso, que estaba programada la agenda de forma tal que la sociedad civil fuera la primera que hablara, pero que nunca más volviera a hablar. Y los que cerraban eran prácticamente los de la industria. Entonces ahí de repente el senador Federico Doring levantó la mano y dijo, oigan, espérenme, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo estuvo ese tema?
Así es. Federico Dorin se compromete a que debería haber una réplica ciudadana porque, digamos, un poco en reconocimiento a que desde la ciudadanía, pues, si ya se habían enterado todos, ya habían accionado todos sus mecanismos institucionales para que girara la piedrita, pues seguramente teníamos algo que decir después de escuchar a todos los actores. Y aquí, a mí sí me gustaría como dar un poco de contexto a la importancia de este grupo de trabajo y la importancia de su pluralidad, como decía León, porque, y hay que decir la neta, pudimos haber estado en una posición mucho más cómoda donde solamente nos escucharon o nos estábamos en contra de ACTA. Entonces ya decíamos, no, o sea, todo el mundo está en contra, ya, fin. Y la verdad es que fue mucho más sano, y eso además creo que, digamos, en la vida personal de cada quien puede ser todavía mucho más sano, siempre sentar a la mesa a los que están en contra y de alguna manera tratar de uno mismo exponer lo mejor de sí y pensar que el otro también lo hará. Y entonces en ese sentido, esa pluralidad, además de que le da legitimidad a la conclusión, hace que el debate público sea mucho más elevado, porque nosotros que ya, digamos, ya llevábamos, como ya lo vieron, bastante tiempo trabajando el tema, esperábamos que el otro lado llevar al mismo tiempo trabajando los argumentos y que en una de esas nos pusieran arrastrada, y a eso te expones. Es decir, cuando esta frase que dice que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, pues es eso. Pues nosotros mismos nos exponíamos a que la industria y los autores nos pusieran arrastrada con argumentos y con cifras y con datos, y aún así también nos las jugamos de pues sí, ahora todos, pero todos, que no falte ni uno. Que aquí hay un punto importante, ¿no? Uno de los argumentos que presentamos ante diferentes sesiones de trabajo, ante diferentes foros, era que nosotros lo que pedíamos no era que nos dieran más, sino que no nos quitaran. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Hoy por hoy la Ley Federal de Derecho de Autor autoriza a que nosotros utilicemos obras sin necesidad de pedir la autorización a los titulares de los derechos y sin necesidad de remunerarlos bajo ciertas condiciones. Si nos salimos de esas condiciones, efectivamente estamos en una infracción, ¿no? Pero si nos ceñimos a lo que dice la ley, estamos actuando dentro del marco legal. Y bueno, la industria ha tergiversado este mensaje de la ley y pues prácticamente sus campañas diciendo que descargar es un delito, lo cual ni siquiera es una infracción, y ha como moldeado el mensaje, ¿no? Entonces lo que nosotros decíamos era esperen un tantito, nosotros no pedimos que nos den más derechos, nada más no nos quiten los que ya, ¿no? Totalmente, yo quería insistir en este sentido porque también es un dato que les invito a que compartan en toda la sanidad del mundo. León Felipe, bajar hoy un MP3, porque hay quienes de todas formas los bajamos, pues, ¿no? Pero como para quitarnos esa incomodidad del guilt, dejar de que sea, 5, 4, 3, 2. Para que deje de ser un guilty pleasure esto de bajar un MP3 y pensar que estoy violando la ley, ¿podrías aclararnos, por favor, a los presentes y tuiteros que nos acompañan? ¿Bajar contenido de estos estilos que estoy mencionando en México es ilegal? Para bajar contenido de cualquier, o sea, no nada más música, bajar cualquier tipo de contenido en México, lo que establece la fracción cuarta del artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor, no es ilegal. ¿Por qué? Porque esta fracción cuarta nos dice que nosotros podemos hacer una copia por única ocasión para uso personal y sin fines de lucro de cualquier obra, ¿sí? No dice que tengamos que haber comprado antes la obra para después duplicarla, que eso es lo que sostienen algunos que están a favor de ACTA. Y ellos dicen, no, es que esa fracción dice que tuviste que haber comprado antes el medio de forma legal para poder duplicarlo. Señores, no es cierto, ni la ley ni el reglamento dice eso. Y no obstante, qué bueno que lo aclaras, porque incluso en ese caso tuvimos oportunidad de plantearle el ejemplo a Cantoral, cuando le dijimos, a ver, yo le quiero preguntar algo, ¿no? Yo voy con mi esposa, la panchoncita que acaba de pararse. Yo voy con mi esposa al Mix-Up, vemos un disco, lo compramos juntos, por cierto, lo pago con la tarjeta de mi esposa, pero yo se lo regalo, ¿no?
Y llegamos a la casa de ustedes, ponemos el disco y lo escuchamos juntos y lo disfrutamos. ¿Hasta ahí vamos bien, señor Cantoral? ¿No hemos roto ninguna regla? Sí, hasta ahí van muy bien. Ok, perfecto. Mi esposa mete el CD a su compu, lo ripea, lo tiene en su iTunes, y hay una de estas, desde las 10 canciones, que por cierto, para aderezar, en el caso de este disco, de estas 10 canciones, no sé si les ha pasado alguna vez, pues solo valía la pena una, no obstante era mi artista favorito, pero anda en su etapa depresiva y pues, ¿no? Y tiene que comer. Entonces pagué por un disco de 10 canciones, de la cual yo solo quería una, porque es la única que está buena. Y coincidentemente, es la que cada que nos tocamos, mi mujer y yo, pues nos da la mariposita, ¿no? Mi mujer me manda esa canción que acabamos de comprar juntos en el Mix-Up y ella acaba de ripear a su máquina. Ella me la manda por... ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Ves? Ahí está la copia, que es ilegal. Entonces yo prácticamente copagué por este disco, mi esposa también lo pagó, ella me lo manda por correo porque es la canción con la que nos identificamos y entonces ya somos delincuentes, o sea, no obstante también pagamos por ese medio y ellos sostienen que en efecto serías un delincuente porque tendrías que pagar también porque yo la tuviera ahora en mi máquina, o sea, ahí ellos como que lo que ven es ahí ya empezó la infección, ¿no? Liberó el virus, entonces esa parte cuando quieren implementar una cosa que traía medio pegadita acta y de ladito y es de lo que hay que estarse cuidando, que va a haber hijos no reconocidos conceptuales de acta. Hay uno que se llama Canon MX en el que estos mismos personajes se están impulsando, en el que el punto es el siguiente: cualquier device, chunchito USB, tu teléfono, cualquier device que guarde datos, quieren que los cobren un impuesto adicional, 3 pesos más por cada cosa de esas. ¿Por qué? Porque presupongo que vas a tener contenido pirata ahí. Entonces de una vez te cobro ese impuestito adicional y digamos que estamos a mano jóvenes, ¿no? Y ni siquiera, con muchos bugs, pero entre ellos uno que León Felipe les planteó, y pocas veces he visto un silencio tan agrio, tan sabroso. León Felipe le dijo, ok, ¿y en qué ventanilla me formo para que me revisen mi disco duro, validen que no hay un solo archivo pirata y me devuelvan el dinero de ese impuesto que pagué por si robaba, ¿no? Y ya se quedaron como que... Eso no se lo manejo. Pero es nuestra prevista. Viene la versión 2, ¿no? Sí, eso viene en la revisión. Era ver que la gente que lo estaba negociando y que estaba tratando de convencer, no solo no lo entendía, en realidad lo entienden, pero lo entienden a conveniencia. Y la conveniencia, o sea, y lo injusto es, y era mucho de lo que discutíamos, y ese era como mucho de nuestros puntos, es, ¿por qué si ahorita yo digo, a ver, piratería en México, todos acaban de tener en su cabeza ciertas zonas del Distrito Federal o ciertas salidas del metro? Vaya, la lista es interminable de lugares donde sabemos que en efecto sí hay alguien parado con discos copiados, con impresiones a color chafitas de la portada lucrando, y están además lucrando. Aquí ese es el gran punto, ¿no? Y además, cuidado con policías. Están nuestros polis. Claro. Ay, no, yo le cuido el puesto. El ejemplo que yo siempre les pongo, y que me acuerdo que me abucharon tremendamente en la reunión aquella en la que sacaron a Geraldine, fue, a ver, señores, como dice el dicho en mi pueblo, ¿para qué le da tantas vueltas a todos los perros si ya saben dónde bromear? ¿No? Si saben que los puestos de piratería están afuera de juzgados, ¿por qué no van afuera de juzgados y levantan a todos los comerciantes que efectivamente están lucrando? Y que eso sí estoy convencido que pueden afectar a ellos. Porque a cambio parecía que lo que estaban pidiendo era mejor la lista de los usuarios conectados a internet que están robando y matando a las industrias a través de hacer download. Entonces era como, ¿ves? Como un medio... Sí, no, muy mal, muy mal. Y vieron que por eso sirvió la pluralidad, porque fueron a decir todas esa bola de cosas, entonces todos sus argumentos, comparando al internet que sin kilo de jamón y que todas las joyas que nos regalaron. Unos ejemplos además de, ¿en serio lo dijiste? ¿En serio? ¿O sí de veras lo dijiste? Exacto. La épica fue la de los samuráis, ¿no? Bueno, no, un señor, Roberto Gil, Felipe Gil, compositor prominente. Nadie de ustedes tiene un solo file de él en su iTunes, seguro. Pero
ni sus papás. Pero entonces Felipe Gil estaba haciendo una disertación muy importante acerca de los derechos de propiedad intelectual. Y entonces lo primero que preguntaba, me acuerdo perfecto, porque era una discusión filosófica tremenda. Lo que preguntaba era, ¿será que el progreso es tan bueno como lo es? ¿No? Entonces, ok, ¿de qué va? ¿Recuerdan cuando, gracias al progreso y la innovación, se inventó la bomba atómica? Se murieron todos, ¿no? Ok, ¿hacia dónde va el tema? ¿No? Y entonces, después, la segunda parte de su discurso dice, y entonces hay que volver al pasado. ¿En serio? Yo me estaba poniendo muy incómodo con lo que estaba diciendo. Y entonces, seguía en su discusión filosófica acerca del progreso y cómo el progreso en realidad, lejos de beneficiar, afectaba a todo el mundo. Y entonces terminó en la época de la ética de los samuráis japoneses del siglo XIX. Okay. Se pongamos los densos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y entonces ya, gracias a los samuráis, pues en realidad habría que incluso regresar a la época pre-internet, porque es cuando disfrutábamos el disco. Claro, claro. Entonces, bueno, como él, otro señor también decía que bajar una canción era como ir al súper y comprar 1 kilo de jamón podrido. Entonces, que era igualito. Que hacía un daño terrible. Y tú no entras a una tienda o a la casa de nadie y tomas un producto y te sales de él así tan tranquilo, ¿no? ¿Cómo te llamarían a ti así? Ladrón. Y entonces un poquito el silencio de los crickets era en el sentido de, y yo debo replicar, ¿no? Yo te debo de contestar. O sea, ¿todavía tengo que argumentar en contra? Hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho y que me gusta mucho utilizar. Y uno de ellos es, devela mucho mi edad, no obstante lo joven que me veo. Esto devela mucho mi edad, pero si no lo digo como lo siento, me voy a equivocar. Pero ¿cuántas veces no, ustedes no, pero yo, cuántas veces no, congéneres, grabamos un cassette, por eso digo que develo mi edad, ¿no? Bueno, pero hicimos un playlist en un chunchito USB para la chava que nos gusta, con una lista de canciones en la que le decimos, a falta de la coordinación cerebral, corazón, me zurro de miedo, ¿no? Pero si le hago esta listita de canciones, sí te puedo decir cuánto te quiero, cuánto me gustas, cómo si llega alguien un poco más, ¿no? Y todos lo disfrutamos. Bueno, ¿por qué? ¿De cuándo acá eso que yo acabo de describir se convirtió en un delito? ¿De cuándo acá tengo que hablarle al señor Cantoral y decirle, oiga, grabé 4 canciones, 3 de ellas, por cierto, hijo, le van a llegar acá? ¿Cuánto le debo, no? Es un absurdo. Y el otro absurdo que manejaba ACTA conceptualmente es como el equivalente a que nos quisieran cobrar una caseta, no por la distancia y el tramo que está manejando, sino por el valor que cada quien traemos de cosas en nuestra cajuela. Entonces, usted trae cosas importantes, usted paga más. Usted no trae muchas cosas de valor, usted... no hay problema. No puede ser eso, ¿no? ACTA llegó en un momento dado a tener disposiciones tan estúpidas, porque no hay otra forma de catalogarlo, como pedirle a los agentes de aduanas que inspeccionaran las computadoras y los iPods de los viajeros para ver si no tenían contenido pirata, ¿no? Ciertamente la última versión de ACTA ya no tiene ese tipo de estupideces, tiene otras, ¿no? Pero sí, o sea, eso decía y como se pueden dar cuenta, y con esto seguimos, aquí concluyeron, bueno, se podrán imaginar quién perdió y quién ganó. La conclusión fue que ACTA no va. Entonces podemos seguir navegando en ¡Eres un pirata! ¿no? Ladrón, criminales, mujeres, samuráis. Y bueno, hay algo bien importante también, que hay que dejar constancia nuevamente, y ahora en este foro. La discusión siempre empezaba diciendo, señores, no somos piratas, no estamos a favor de que ustedes dejen de percibir ingresos, al contrario, estamos a favor de proteger el derecho de autor, pero siempre cuando ese derecho de autor no pase por encima de nuestros derechos, ¿no? Entonces eso nuevamente hay que hacer énfasis. No estamos en contra del derecho de autor, al contrario, pedimos que
se respete, pero que no sea a costa de lesionar nuestros derechos. Obviamente esto que estamos proyectando ahorita fue trabajo de muchos, pero en serio, de muchos, infinidad. Vaya, no, yo no podría categorizar ni identificar a todos los que pusieron un tweet, que mentaron una madre, que fueron con nosotros a reuniones, que se pararon en los grupos de trabajo del Senado. Este joven ingeniero, no me acuerdo, Alberto, que llegó de la nada un buen día a la mesa de discusión al Senado y dijo: yo soy estudiante de ingeniería, me interesa el tema y quiero hablar. Y participó en todas las mesas. La verdad es que mi reconocimiento para gente como él, que de la nada llegó, se sumó. Obviamente creo que hay una muy importante batalla que se ha ganado, pero también creo que no se ha ganado la guerra. No sé si ustedes coinciden conmigo. Totalmente, más bien creo que se acaban estas 3 temporadas de nuestra serie Revelar para Revelarse, pero inicia la 4ª, que es la más importante. En realidad, lejos de haber terminado, al contrario, comienza ahora sí las batallas de veras, porque tendrá que ver con proponer muchas cosas, con sentarnos a escuchar un montón de propuestas, ¿no? Para discutir una verdadera reforma al régimen de propiedad intelectual que esté actualizado a estos tiempos, a los tiempos de Campus Party, a los tiempos de compartir, al tiempo donde estamos conectados, al tiempo de tener una agenda digital como política pública, es decir, a un tiempo distinto. Y en esa temporada, que es a la que vamos, pues es la de las propuestas. Entonces, claro, es una experiencia exitosa que además creo que se puede replicar en muchos otros temas. El hecho de organizar, el hecho de poder colaborar con nuestras autoridades y no verlas como enemigas, el hecho de asumir ciudadanía, informarte, etcétera, eso está padrísimo, y esa es una etapa que se debe replicar y se puede replicar en muchos otros casos, y que es lo que terminó. Pero lo que sigue es lo que verdaderamente importa. Sí, ahí es donde nos pueden meter el gol al final del día, ¿no? La chamba está hecha, ha habido muchos avances, y les decía yo de estos troles de la Secretaría de Economía, nos decían: bueno, ok, es que ustedes hablan a la ligera. Me acuerdo de uno que me decía: dime solo una ley que hayamos violado en la negociación de ACTA. Le dije: ¿cómo no? Aquí está un link con PDF en el que puedes ver que violaron esta ley, ¿no? No me volvió a responder, ¿no? A ti te dijeron también otras cosas, aquí bueno, vocero de Beltrán. Sí, claro, vocero de Beltrán, efectivamente. Y bueno, entonces, si algo nos ha caracterizado, cuando menos a los 3 que estamos sentados aquí, es que nunca vamos a un foro en el Senado o a la Cámara de Diputados sin propuestas. Sí vamos con protestas, pero en el mismo portafolio en el que llevamos las protestas, llevamos las propuestas. En este caso, ¿qué estamos proponiendo? Primero, lo que ya decía Toño, replantear el esquema de derecho de autor desde cero. Pensar que el kilo de jamón y el kilo de CDs ya no son lo mismo, o sea, no pueden ser lo mismo. Ya la escasez de obras en el entorno digital no existe. Tampoco podemos volver a la época de los samuráis, así que mejor hay que ver para adelante. Así es. No solo eso, además, y creo que uno de los grandes retos metidos en esto es que tenemos que hacerle entender a nuestras autoridades y al gobierno la oportunidad que hay en el uso de las tecnologías, de la libre información para México. Oportunidad histórica, creo. Pero además, algo que les cayó muy gordo que les dijéramos, y yo insistiría mucho en eso, ¿no? Hoy todos somos creadores. Los sitios que más dinero hacen, lo hacen con los contenidos que todos nosotros generamos. Twitter, Facebook, YouTube, you name it, ¿no? Nuestro contenido es hoy el que hace toda esa lana. ¿En qué fila nos formamos? Con los supercreadores. Esa gran distancia en donde idolatrábamos a este cuate que supercompuso, que es lo que ellos quieren preservar, desgraciadamente para ellos se acabó, porque hoy todos generamos contenido de mucho valor en muchos sentidos. Y lo mejor de todo es que estamos conscientes de que en la medida en la que lo compartimos y recibimos feedback y este contenido se va puliendo y mejora, tenemos un avance, conocemos, somos una sociedad de la información. Creo que es un reto muy importante que entiendan eso, porque en la medida en la que ellos no entiendan eso, seguimos siendo unos intrusos y unos delincuentes, ¿no? Claro.
Y sobre todo reconocer que en el esquema actual el que menos se lleva de una producción es el autor. Exactamente. O sea, para acabarla de joder, el que menos se lleva en una producción actualmente es justamente el autor. Es cortar al intermediario un poquito, ¿no? Así es. Esto de replantear el esquema de derecho de autor nos lleva a la siguiente propuesta, que es dar una solución comercial y no tanto desde el aspecto legal al problema que se vive. ¿Por qué? Porque los nuevos modelos de negocio tienen que fomentarse, tienen que inventarse. Nadie dice que fuera fácil, porque lo que siempre nos decían los representantes de la industria en las mesas era: a ver, dime cómo. Güey, yo no soy el que quiere vender, el que está en el pedo eres tú piénsale, ¿no? Sí, Yo sí voy a seguir comprando, pero dame el atractivo, o sea, el pedo el que tienes tú, ¿no? No es un problema mío. Porque además hay otras muchas industrias que no solo se han reinventado, sino que han renacido con el uso de las tecnologías de información. Mira, entonces no hace efecto. Yo creo que algo con los que todos estamos familiarizados en Campus Party es el porno, ¿no? ¿El qué, perdón? ¿El porno? ¿Sí? Suena familiar. Ok, abejitas. ¿Abejitas? Si la descarga y la puesta de obras en internet quebrara las industrias, el porno se hubiera acabado hace 15 años, hace 10 años. Y todavía Hoy el porno produce mucha más lana que nunca en su vida. ¿Y quién paga por porno, perdón? Levante la mano quien paga por porno. Porque ahora también nosotros somos productores del porno, ¿eh? Tú pagas por porno, ve lo que te pasa. No era la idea balconearnos así, mi amor. ¿Qué mejor factura? Exactamente, ¿no? Entonces, vaya, es absurdo, o sea, es un ejemplo perfectamente verificable, caso de éxito rotundo, en el que la industria está regalando sus contenidos y está produciendo más dinero que nunca en la vida. Entonces, señores de la industria que dice que va a perder todos los empleos y que somos unos talibanes y que estamos queriendo desbancar al derecho de autor, volten a ver al porno o les regalamos unos películas por ahí. Lo que decía Emilio también de las que se han reinventado, yo digo, a pesar de ahora el cierre de la librería Borders en Estados Unidos, me parece que la industria editorial se ha reinventado muy bien, y no está sufriendo ni anda chillando porque ya no vende, porque vende exactamente muy bien sus contenidos y los autores. El otro día blogueaba sobre un autor que no me gusta particularmente, Paulo Coelho, pero que él mismo hizo un sitio de piratea Paulo Coelho, y más bien entregaba su contenido y ahí está, y pone los torrents para que todo el mundo baje su contenido y luego vive de dar conferencias o otra cosa, y ya el tema de su libro impreso por la editorial le da exactamente igual porque él escribe, y entonces dice: ay, bueno, voy a aprovechar internet, se los mando y luego yo cobro de otra cosa. Es decir, imagina otros modelos de negocio, y el Kindle está vendiendo más que nunca, Amazon los ebook. Es decir, la industria editorial se reinventó, dijo: ni modo, pues ahora ya si no es en papel, es en digital, pero la industria del libro como tal no se desmoronó como la disquera, por ejemplo. Mira, veo que Álvaro se está durmiendo, entonces voy a hacer una pregunta. Yo recuerdo que tú me dijiste hace poco, ¿no? Que finalmente, no lo fuiste tú, fue José Soliker que está ahí atrás. Alguno de los dos me dijo que por primera vez se habían vendido más libros digitales que físicos en Amazon, ¿no? En diciembre. Entonces, bueno, ahí está la pauta de hacia dónde va la industria. O sea, el modelo físico está muerto, lo tienen que vender, le tienen que poner su velita y sepultarlo. El modelo digital es el que ya está hoy, o sea, no es lo que viene, es lo que ya está. Y exacto, la gente sigue leyendo y escuchando música, ¿sí? Y el modelo de freemium, como ponían en una de las presentaciones estelares, es lo que viene. O sea, ya nadie quiere pagar. ¿Por qué? Porque ¿para qué pago si lo tengo ahí? ¿Sí? No quiere decir que esté bien o que esté mal. O sea, no emitamos juicios sobre si está bien o mal la conducta. Simplemente analicemos la corriente de mercado, ¿no? O sea, lo que viene es: no te voy a pagar. Si quieres que te pague, dame algo que valga la pena para pagar. Vaya,
hasta Apple va a regalar ya sus servicios en la nube, ¿no? O sea, MobileMe, que se cobraban $100 al año, viene ya gratuito. Y eso es un ejemplo excelente, porque yéndonos hacia donde vamos ahorita con la velocidad que vamos, es decir, servicios basados en la nube, y lo que platicábamos, si para tener un file en la nube y yo lo pueda tener en mi teléfono, en mi máquina, en mi pad, en distintos dispositivos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer inevitablemente? Una pinche copia, ¿no? Entonces era un poquito el decirles a ellos, oigan, va a estar padre su pelea contra el mundo y el universo entero, porque nos vamos a la nube todos, y ustedes siguen desde su esquinita diciendo, no a la copia, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Hay una cosa que me gustaría comentar muy rápido. Dicen, nuevamente el hashtag, que en realidad lo que estamos es siendo invitados muy a huevo a un pleito entre las dos Californias. La California de Silicon, en donde está toda la parte de las tecnologías de información, en donde está todo este movimiento de cultura libre, de abrir mucho desde el código hasta el conocimiento, por un lado, y la California de Hollywood, la que produce entretenimiento y que hoy se ve afectada porque no ha podido inventar o mejorar los procesos comerciales que tiene con la rapidez con la que hoy podemos bajar la copia de Harry Potter a la que Vinton Cerf hacía referencia. Y parafraseándolos, yo repetiría algo que nos dijeron ellos y que, ojo Remy, ¿no? Si las industrias de ese estilo tienen que morir, y yo tengo que escoger entre ver morir ese tipo de industrias o ver morir mis derechos más básicos como mi privacidad y todo esto, sí, señores, que nos avisen en dónde va a ser el funeral y yo les canto las golondrinas. Encantado. La tercera propuesta es un esquema de subsidios. Un esquema de subsidios a los creadores. ¿Cómo se puede llevar a cabo este esquema de subsidios? De varias formas. Por ejemplo, pensemos a lo mejor en que como lo que tiene por espíritu el derecho de autor es fomentar la creatividad, pues entonces en la medida en que tú seas creativo vas a tener un mejor ingreso. Dependiendo de cuántas obras produzcas al año se te va a pagar una regalía. También hay que premiar el éxito, evidentemente, ¿no? Porque no vale lo mismo una canción exitosa que una que simplemente fue escrita para llenar el requisito del cheque, ¿no? O sea, ahí también hay que evaluar y decir, bueno, ok, si eres exitoso tienes derecho a un tanto más por esa creatividad exitosa que estás teniendo. Pero si no lo hacemos así, entonces nos encontramos con que caemos en lo que actualmente vivimos. Una persona que compone un solo éxito, y de ahí vive esa persona y las 3 generaciones que le siguen, sean a él, ¿no? Entonces, yo no veo cómo un esquema que te deja vivir con un solo gran éxito fomente tu creatividad. ¿Para qué creo algo más si con esto ya la hice, ¿no? Entonces, el esquema de subsidios puede ser utilizado de muchas formas. Evidentemente no da tiempo aquí de analizarlas todas, pero es una tercera propuesta. Y finalmente, obviamente, impulsar el uso de licencias libres, ¿no? Usar licencias libres para software, para contenidos, para lo que ustedes quieran. O sea, simplemente ser congruentes con este espíritu de legalidad y decir, en el caso del software, no seas pirata, utiliza software libre, ¿no? En el caso de contenidos igual, no seas pirata, baja contenido que esté bajo licencia Creative Commons o alguna otra licencia libre, ¿no? Y de esa forma, entonces sí ser congruentes con el discurso y con la forma de actuar de queremos proteger el derecho de autor, estar en la legalidad, pero también que no nos quiten derechos, ¿no? No sé, ustedes quieren agregar algo más, Toño. Yo quisiera decir sobre lo que estás diciendo, lo que creo que tendrían que entender estas mismas personajes del Death Star, de la propiedad intelectual, es que hoy vivimos en un contexto en el que las ideas son de todos, pero la maestría para realizarlas, para llevarlas a cabo, esa es de unos cuantos. Hoy vivimos en la época en la de todo el mundo vimos o tuvimos el mismo paquete de Legos, pero es que este güey sí se lució con lo que hizo, ¿no? Hoy vivimos en esa era, pero lo padre de esta era es que podemos volver a voltear a ver nuestros Legos y decir, ok, ya vi cómo lo hizo él, qué bien le quedó,
pero yo lo voy a hacer mejor, ¿no? Ese es el motor que hoy está alimentando mucho de lo que hoy estamos compartiendo aquí y que, irónica y tristemente, pareciera que hay gente con un gran puro, ¿no? El Big Fat Guy, ¿no? Que dice, no, cabrón, no, yo quiero que todos ustedes, si van a tener una buena idea, de entrada es mía y ya sabré yo cuánto les doy a ustedes. Y están, pues, están perdidos. Sí. Big Fat Guy del puro, no del micrófono, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso hice más relevancia en el tiro. Muy bien. Nos queda todavía un pequeño espacio, no sé si quieran hacer preguntas, respuestas. Cantemos algo. Exacto, aplaudamos, ¿no? Muchas gracias. Activamente en este rollo de acta. Y bueno, no se les olvide, no hemos terminado. Sí, siguen otras batallas.